Domingo 21 del tiempo ordinario. En el Evangelio de hoy le hacen una pregunta al Señor. Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y el Señor responde, luchad por entrar por la puerta estrecha. Y agrega que muchos serán los que no podrán entrar. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es esta puerta estrecha de la que habla Jesús? Evidentemente la puerta que da el acceso a la vida eterna, al cielo. Pero ¿por qué estrecha? ¿Qué hace que sea estrecha? Estrecha porque para pasar por ella hay que hacer la voluntad de Dios, porque no caben voluntades contrarias a la de Dios. La libertad es algo grandioso, no tenemos ninguna duda, y sobre todo, como lo saben aquellos que la han perdido. Pero la libertad, en realidad, si se la toma como un absoluto, si no está sometida al amor, puede ser más bien un instrumento de condenación. La libertad como un absoluto no sirve al bien, sino al mal. ¿Por qué? Porque estamos inclinados, ¿no?, al mal por el pecado original. Entonces, una persona sin ninguna contención moral va al contrario a hacer mucho mal. Cuando no seguimos los caminos del Señor, la libertad destruye. ¿Y por qué digo esto? Porque a cada paso en nuestra vida se abren muchos senderos. Constantemente el camino se va bifurcando, pero muchos de ellos no conducen a un buen fin. Y tomar un camino u otro depende de mi libre voluntad. Muchos son los caminos que no siguen o no persiguen la verdad, que no dan paz, y algunos ya penetran en las tinieblas. Y la elección es siempre nuestra. Sí, claro, se puede hablar de condicionamientos, y los hay, claro que hay condicionamientos. Pero en última instancia hay una decisión íntima de aceptación o rechazo. Y ahora mismo vosotros podríais estar no escuchando esto, no yendo a misa, buscando diversiones, tantas otras cosas, que no siempre son ilícitas, pero que ante una alternativa uno dice, bueno, tengo que ir a misa, no me voy a divertir, lo dejaré para otro momento. Y hasta algunos pueden estar contra su voluntad, estar en misa, por ejemplo, contra su voluntad, y su mente vagar a otros espacios, buscando otras imágenes. Yo puedo hacer mi vida santa o puedo volverme un criminal. Puedo darme al verdadero amor en Dios y de Dios, o puedo volverme malvado, egoísta. La puerta estrecha es la puerta del amor, de la salvación. Es aquel yugo suave, ligero, aquella carga ligera que me lleva a la eterna felicidad. Y una felicidad que puedo vivir ya desde ahora, aunque exteriormente no lo parezca, aunque exteriormente no haya humanas razones. La voluntad de Dios y la voluntad del hombre. San Pablo, en su carta a los romanos, exhorta a no acomodarse a la mentalidad del mundo, sino dice, transformaos mediante la renovación de vuestra mente, es decir, convertíos, metanoia, no es la conversión, la renovación de la mente, de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Es decir, debemos discernir, pasar cada propuesta de vida por el cernidor para rechazar aquello que va contra la voluntad de Dios. Y ese es el trabajo de la voluntad, el rechazar acomodarse con los valores que propone el mundo y esforzarnos, luchar según la respuesta de Jesús para seguir el camino de conversión que cada día se nos presenta. Y dicho sea de paso, estoy hablando, ¿no?, de
de justamente rechazar acomodarse a los valores que propone el mundo. No puedo dejar de pasar lo que la Virgen decía en Akita, que son apariciones aprobadas en Japón. Y esto lo decía hace 50 años atrás más o menos. Nos daba una advertencia muy pero muy seria. Decía, entre otras cosas, la Iglesia estará llena de aquellos que aceptan compromisos. Es decir, compromisos con quién, con el mundo, con la falsedad herética, con las herejías del mundo, con las herejías, bueno, ahora modernistas. Es decir, son compromisos que no, con lo que no pertenece a Dios ni pertenece a la Iglesia. Y eso es lo que merece el castigo. Entonces, la pregunta a hacer ahora es, ¿cómo puedo yo reconocer la voluntad de Dios? Sabemos sí cuáles son los mandamientos, aunque muchas veces no se hace un adecuado examen de conciencia y se los pasa por alto, por la superficie, a la ligera. Si nos pusiéramos a analizar en cada situación particular qué me están diciendo, veríamos cuántas cosas no se harían o se verían que son transgresiones de la ley. A veces veo yo, ¿no?, negocios, farmacias, kioscos, cuántas cosas se venden que son ofensivas a Dios o que son instrumentos de pecado. Pero en un caso, y además ni que hablar de la publicidad que hay por las calles, ¿no? Pero en un caso específico, digamos, donde nos parece que dos o quizás más opciones a emprender se presentan como todas buenas, ¿cuál es aquella agradable a Dios? ¿Cuál es la perfecta? Bueno, quizás me puedan objetar que estos no son problemas que normalmente aparecen al común de las personas. Y es cierto, que no todas están haciendo un camino de perfección, es cierto. Entonces podemos ir al otro caso, al más actual, de gran confusión moral, de pérdida de la noción de pecado, que ya no se sabe qué es pecado. Aunque el cardenal Biffi, que era un agudo observador, decía que no estaba de acuerdo con eso de que se ha perdido la noción de pecado. Decía él que sí existe, pero como noción de pecado de los otros. Constantemente se acusa a los otros de cometer el mal y casi nadie se acusa a sí mismo de pecado. ¿Y cuán cierto es esto? Bueno, en ese caso de no saber muy bien qué está bien y qué está mal, ¿cómo sé que algo está bien? ¿A quién recurro? ¿O a qué recurro? Bueno, la respuesta más inmediata es a las enseñanzas de la Iglesia y en el orden práctico a un sacerdote. Pero me van a decir, claro, pero qué difícil está la cosa, porque ahora un sacerdote me dice una cosa y otro otra. Uno me dice que no debo votar a este porque no sigue la ley de Dios, y lo cual es cierto, y entonces estoy ofendiendo a Dios y no estoy siendo coherente con mi fe, lo cual es cierto. Pero otros me dicen, no, pero en ciertas circunstancias me empiezan a mostrar la bandera del mal menor. Por ejemplo, o porque nos dicen en la iglesia que ciertos actos están bien y antes decían que no. Bueno, lamentablemente es cierto, porque grande es la apostasía. Esto es justamente la apostasía. Aquellos que llaman mal al bien y bien al mal, aquellos que están en contra de la ley de Dios. Entonces recurramos al catecismo, legado del Santo Papa Juan Pablo II. Pero de todos modos, claro, hay quienes no lo leen o lo leen mal o no sé, o alguien se los dice mal, porque también hay catequistas y catequistas. Pero hay que leerlo, hay que tenerlo. Es algo que es útil y va a ser más útil en el futuro. Pero de todos modos hay otra instancia también. ¿Y cuál es? La escucha de Dios. Ahora, ¿cómo es eso? A Dios se lo escucha en el corazón. Cuando se sigue un camino espiritual, aunque estemos muy lejos de la santidad, el Espíritu habla. Es como un sensor que nos indica qué está bien y qué está mal, y además nos da mociones, nos mueve. Pero para eso hay que estar muy atento.
Por eso la adoración, y aquí voy a la adoración silenciosa es el ámbito ideal para la atenta escucha. En el silencio interior, cuando la presencia eucarística se vuelve palabra que se adora, la palabra habla y el silencio se vuelve escucha. Por la adoración no solo descubro al Dios oculto, sino que descubro también su voluntad. En la adoración encontramos a Dios, nos encontramos a nosotros mismos y encontramos al otro. Si alguno escucha mi voz y me abre la puerta, entraré a su casa, dice el Señor en el Apocalipsis. El Señor está a nuestra puerta y llama. Es el mismo Señor que nos ha dicho que la otra puerta, la que da a la vida eterna, es estrecha. Sí, es estrecha, pero a menudo nuestra puerta está cerrada. Entonces, si nos cerramos a la llamada de Dios, si no escuchamos su voz, ¿cómo vamos a pretender salvarnos? Debo abrir esa puerta, abrirme para alcanzar la salvación. De algo puedo estar seguro, eso sí. Si me abro a la adoración, abro mi puerta. Me abro a la escucha de Dios. Me abro a la santidad de Dios, quien me convence que para adorar yo también debo ser santo. Si no hay silencio en mi corazón, no puedo escuchar a Dios. Si no me abro a su presencia, no recibo la gracia, no recibo el don. En tiempos de tanto ruido, queridos hermanos, no se escucha a Dios. Es necesario hacer silencio, detener esa carrera frenética que nos aparta de Dios, que no lleva a nada bueno. Detenerse en el camino de la agitada cotidianeidad y escuchar qué me dice Dios. En tiempos de tanta confusión, no se encuentra la puerta estrecha, no se encuentra el camino. Entonces hay que detenerse en adoración para encontrar el justo camino y para encontrar la alegría, la paz y la protección que nos acompaña a lo largo de la ruta a la salvación. En nosotros está la elección, y no solo el elegir llegar a la salvación, sino también el hacer que otros, quizás muy alejados de Dios, puedan también ellos entrar por esa puerta estrecha. Como escribía San Benito en el prólogo a la regla para sus monjes, al comienzo este camino parece demasiado estrecho, pero mientras se progresa en la conversión, se corre con el corazón dilatado en la inefable dulzura del amor. La puerta sigue siendo la que es, estrecha. A nosotros nos toca aprender, adorando, a hacernos pequeños, humildes y atentos para pasar por ella. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.